Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien por la gracia del Señor. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar el tema muy interesante acerca de la fe y de la presunción. La fe es un regalo del cielo, un don de Dios para sus hijos, que surge a través de una relación íntima con nuestro Padre Celestial, en la que Él habla a nuestro corazón su palabra y escribe su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones, para que podamos ponerla en práctica diariamente. La fe es un regalo del cielo, que siempre está relacionada con la palabra del Señor, y por eso el apóstol Pablo dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a comparar la fe con la presunción, vamos a ver la diferencia, vamos a notar que también se podría llegar a parecer bastante, pero la diferencia es marcada. Así que bueno, bienvenido y bienvenida. Definamos la palabra fe. Es confianza plena y total en que Dios existe y que es bueno, que siempre es fiel y que está al control de su creación. Esto no quiere decir que Él hace que pasen todas las cosas que vemos, tanto buenas como malas. Que Él está al control significa que ha determinado que todo lo que suceda, tanto lo que Él aprueba como lo que Él no aprueba, pero que permite, al final sea encaminado para el bien supremo de su creación. La fe es confiar, sin vacilar, en todo lo que Dios es y lo que ha prometido en su palabra para su pueblo o para sus hijos. Definición de presunción: es excesiva confianza en nosotros mismos. Creer que todo estará bien aunque estemos actuando mal. Qué peligrosa es la presunción. Presunción también es dejar de apoyarnos en Dios para comenzar a apoyarnos en nosotros mismos. Dejar de obedecer la palabra para obedecer nuestros gustos o nuestras tendencias o nuestra cultura. Y creer que apoyándonos en nosotros mismos, que fundamentándonos en nuestras percepciones o deseos o caprichos, finalmente saldremos victoriosos. Eso es presunción y es peligrosa para la vida espiritual. La presunción es la fe en el hombre, mientras desechamos la fe en Dios. Se denomina presunción a la acción y efecto de presumir. Por su parte, presumir es conjeturar, juzgar o sospechar de una situación o cosa como verdadera, sin tener la certeza de ello, como por ejemplo, estoy en adulterio, pero todo va a estar bien. Mi esposa no se dará cuenta, o mi esposo, en el caso de las damas, podrían decir ellas, no se dará cuenta. Y si se da cuenta, yo sé que Dios me va a ayudar para que esto no vaya a dañar mi hogar. Es creer que haciendo mal, al final todo va a estar bien. Eso es presumir. Y esa es la fe del diablo. Otro ejemplo: las personas que saben que tienen mala salud a causa de su mala alimentación. Saben que no deben consumir tantas harinas, tantas grasas saturadas, tantos azúcares, y sin embargo comen de todo y dicen, yo soy positivo, yo como de lo que quiera comer y al final mi colesterol, mis triglicéridos, mi hígado, mi páncreas no va a reaccionar mal porque yo soy positivo y hago todo sabiendo que voy a estar bien. ¿Cómo puede pensar que todo va a estar bien si está sembrando mal? Si nos alimentamos mal, nuestra salud no será óptima. Nuestra salud se va a ver afectada. Debemos ser conscientes de ello, por más positivos que creamos ser. La fe está acompañada de la confianza en Dios y de la obediencia a la palabra de Dios. La presunción dice estar acompañada de confiar en Dios, pero hace mal, desobedece a Dios, no respeta la palabra de Dios y hace la voluntad del hombre para satisfacer sus gustos y sus pecados, y luego va a querer exigir que Dios lo premie o que todo esté bien. Todos sabemos
que es una mala esperanza, una falsa esperanza. Por eso la presunción es peligrosa. Otro ejemplo, andar con malas compañías, pero decir, aunque ande mal acompañado, con malos amigos, con malas amistades, no pasa nada. Dios me va a ayudar para que no me pase nada y para que no se me peguen los vicios de mis compañeros de andanzas. Podrás tener mucha fe o mucha confianza en ti mismo, pero si andas mal acompañado, al final vas a recoger de lo que has sembrado. Todo esto es una confianza hueca. Creer que todo estará bien cuando estamos haciendo el mal es una confianza hueca, peligrosa, que al final da malos resultados. Vamos a leer una experiencia del Señor Jesucristo con sus apóstoles o con sus discípulos, pero específicamente con el apóstol Pedro o con el discípulo Pedro. Mira lo que dice Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Antes de leer el comentario que el erudito cristiano William Barclay hace de este pasaje, permíteme decirte varios puntos. El primero, Pedro y sus condiscípulos eran amigos de Jesús, eran discípulos de Jesús, seguidores del Maestro, lo amaban, o por lo menos ellos creían que lo amaban. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos, sabía el grado de valentía, pero también de cobardía que ellos tenían. Conocía el presente y conocía el futuro de cada uno de ellos. Pedro no conocía su futuro, conocía su presente y hasta ahí evaluó su futuro diciendo, maestro, si a ti te toca enfrentar un desafío, si a ti te toca enfrentar una traición o una amenaza, yo me quedaré contigo. Pedro evaluó su presente y su pasado y dijo, he llegado a amar tanto al maestro que yo estoy dispuesto a estar con él en las buenas y en las malas. Y si me toca dar mi vida por el maestro, no correré, no huiré, no me escandalizaré por el maestro si él es maltratado. Yo me quedaré con él hasta las últimas instancias o consecuencias. Oh, pero Pedro no conocía su futuro. Creía que en el futuro él podía estar firme, pero no conocía su futuro. Y me impacta mucho que aunque el Señor Jesucristo sí conocía el futuro de Pedro, lo amaba. Amaba a Pedro aunque sabía que se iba a escandalizar, que lo iba a negar y que iba a salir corriendo cuando le tocara testificar bajo presión acerca de su fe y de su amor por su maestro. Los discípulos en general apoyaron lo que dijo Pedro, aunque Pedro le dijo algo bastante detallado. Le dijo, Señor, aunque estos te nieguen, yo jamás te negaré. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Impresionante. ¿Cómo hablamos nosotros cuando hablamos desde la excesiva confianza en lo que somos y en lo que podemos hacer? Pedro estaba hablando no desde la fe, estaba hablando desde la presunción, estaba incluso contradiciendo al maestro, quien de manera quizá profética y con toda seguridad les dijo, ustedes me van a abandonar cuando más los voy a necesitar. Y citó la escritura. Cristo citó a Zacarías cuando dice Zacarías, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas o dispersas. Así que Cristo estaba hablando desde la fe, y la fe siempre se basa
en el escrito está, en la escritura. Pero Pedro niega el escrito está, contradice la afirmación del maestro y en vez de decir, Señor, perdónanos porque nos vamos a dispersar, perdónanos porque te vamos a negar, porque nos vamos a esconder, perdónanos, él dijo, no, Señor, no puede ser cierto. Yo jamás te negaría. Y claro, Pedro está hablando con sinceridad. Él cree firmemente que no va a ser capaz jamás de negar a su maestro y compara la negación de su maestro con la muerte y dice, la muerte puede ser muy amenazante, pero negarte a ti sería para mí mucho más avergonzante o mucho más vergonzoso. Por tanto, yo preferiría morir porque te amo mucho, maestro, yo no te negaré. Pedro hablaba desde su confianza propia, su excesiva confianza propia, y se valoraba a sí mismo por lo que él creía que valía él y por lo que él creía que podía hacer por su maestro. Pero Jesús valoraba a Pedro aún sabiendo que Pedro iba a ser cobarde. Jesús amaba a Pedro y a cada discípulo aún sabiendo lo que ellos iban a hacer cuando él fuera herido, que lo iban a abandonar en su hora más triste y más solitaria, aunque ellos iban a ser cobardes, el Señor los amaba, conocía su futuro, conocía sus aciertos y desaciertos y los amaba de manera incondicional. La fe es manifestada por la palabra y por la firmeza en la palabra. La presunción se afirma en creer en uno mismo, despreciando la palabra de Dios. Eso hizo el apóstol Pedro. Ahora, si Pedro hubiera dicho lo siguiente, Señor, yo sé que soy cobarde, que aunque me creo valiente, tú dices que te voy a negar y yo te creo a ti, te voy a negar. Me va a doler mucho, pero sé que tu amor será invariable conmigo y para mí, y para mis condiscípulos también. Sé que no me vas a dejar de amar aunque yo te abandone cuando más me necesitas. Sé que tu amor me va a perdonar. Si Pedro hubiera hablado de esa manera, no hubiera sido presuntuoso, no hubiera hablado con presunción, porque cuando creemos firmemente que Dios nos ama, cuando creemos firmemente que Dios no nos abandona, aunque nosotros merezcamos su abandono, jamás hablaremos con presunción, porque Dios sí es amor, porque Dios sí está con nosotros, aunque nosotros no merezcamos su amor. Nunca podremos hablar con presunción cuando hablemos del amor de Dios invariable e incondicional para con nosotros. Pero siempre hablaremos con presunción cuando basemos nuestro positivismo o nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que creemos que podemos hacer por Dios. No, que Dios me va a salvar porque es que yo le sirvo. Presunción. Dios no te salva porque tú le sirves. Dios te salva por gracia, porque te ama con amor eterno. Ahora sí, déjame compartirte lo que dice William Barclay sobre este pasaje de la palabra. Dice William, vemos el realismo de Jesús. Sabía lo que le esperaba. Mateo ve la huida de los discípulos anunciada en el Antiguo Testamento, en Zacarías 13:7. Jesús no era ningún optimista iluso que cerrara los ojos despreocupadamente ante los hechos. Preveía lo que era inevitable que sucediera y seguía adelante. Vemos la confianza de Jesús cuando Él dice, cuando resucite, iré por delante de vosotros a Galilea. Jesús siempre vio más allá de la cruz. Estaba tan seguro de la gloria como del sacrificio. Vemos la simpatía de Jesús. Sabía que sus hombres iban a huir ante el peligro, abandonándole en el momento de su mayor necesidad. Pero no se lo echa en cara, ni los condena por ello, ni los abruma con acusaciones, ni los llama inútiles ni cobardes. Lejos de ello,
Les dice que cuando pase ese momento terrible, se encontrará con ellos de nuevo. La grandeza de Jesús se ve en el hecho de que conocía a sus hombres en su peor faceta, pero los seguía amando. Eso pasa igual contigo, hermano y hermana. En el error, ese error que tú has cometido, en el error que estás viviendo, que te ha decepcionado de ti mismo, el Señor ya lo conocía. Ya Dios sabía de manera anticipada tus aciertos y tus desaciertos, y te ama cuando aciertas y te ama cuando te equivocas. Me ama igual a mí. Esa es la grandeza del amor de Dios. Ahora, cuando estás en el hueco, cuando has caído por culpa de tus elecciones, de abandonar al Maestro, Él no te deja en el hueco. Él extiende su mano y Él te dice, yo voy a morir, voy a ser maltratado, voy a sufrir solo, porque tú me vas a abandonar cuando más te voy a necesitar, pero voy a resucitar. Este sacrificio que voy a hacer no va a ser eterno, va a pasar y luego vendrá la gloria. Después de la cruz viene la corona, viene la resurrección, y aunque no estuviste conmigo en mi momento de cruz o en mi momento de sacrificio, yo quiero que tú estés conmigo en mi resurrección, en mi momento de gloria. Aunque no te lo merezcas, pero es que yo te amo. Yo te amo y no te voy a recriminar que no estuviste conmigo cuando más te necesité. Quiero estar contigo eternamente. Eso te lo dice el Señor. Y tú le dirás, pero es que yo te negué, Señor. Yo prometí que estaría contigo, pero me fui corriendo. Y Él te dice, no importa. Yo estaba contigo cuando corrías. Yo te estaba amando y te miré. Te vi derrotado, te vi solo, te vi decepcionado de ti mismo. Y yo nunca me decepcioné de ti. Porque aunque sé lo que eres, también sé lo que puedes llegar a ser conmigo. Eso te dice el Señor. Él conoce nuestra debilidad humana, sabe lo propensos que somos a cometer equivocaciones y a fallar en nuestra lealtad. Pero ese conocimiento no convertía su amor en resentimiento o en desprecio. Jesús no tiene más que simpatía con la persona que sucumbe al pecado por debilidad. Nosotros, los seres humanos, tenemos rechazo, desprecio, crueldad para aquel que sucumbe ante el pecado por debilidad. Pero Jesús tiene amor, redención, perdón, reconciliación y simpatía por ti y por mí y por todos aquellos que sucumben ante el pecado por conveniencia, por debilidad o por lo que sea. Además, este pasaje nos muestra algo acerca de Pedro. No se puede discutir su falta, que es exceso de confianza en sí mismo, presunción. Sabía que amaba a Jesús. Eso no se ponía nunca en duda. Y creía que tenía fuerzas para resistir cualquier situación que surgiera. Él se creía más fuerte de lo que creía Jesús. Solo estaremos a salvo cuando sustituyamos la confianza que presume por la humildad que reconoce su debilidad y que depende no de sí mismo, sino de la ayuda de Cristo. Pedro se apreciaba y se admiraba a sí mismo porque creía que era muy fuerte. Jesús lo amaba a pesar de que sabía que no era tan fuerte como Pedro presumía. ¡Qué diferencia! Los romanos y los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera comenzaba de 6 de la tarde a 9 de la noche. La otra comenzaba de 9 de la noche hasta la medianoche, y de medianoche a 3 de la mañana era la tercera, y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Se suponía que el gallo cantaba entre las 3 y las 6 de la mañana, y Jesús quería decir que antes de las 4 de la mañana Pedro le negaría 3 veces. En la cuarta vigilia de la noche, Pedro iba a negar a Jesús. ¿Y para qué el Señor Jesucristo le profetizó esto a Pedro? ¿Sabes por qué lo hizo?
Él quería con detalle mostrarle a Pedro cuándo iba a fallar, para que en ese momento también recordara que la promesa estaba presente. Yo sé que me vas a negar, pero cuando yo resucite, recuerda que voy delante de vosotros a Galilea. Es decir, no quiero que me dejes de seguir. Quiero que me sigas a pesar de que me hayas negado. Porque te amo, Pedro, y te amo aunque te conozco bien. Te amo aunque conozco tus fallas, tus faltas, tus pecados más hondos, más oscuros, más secretos. Yo los conozco y aún así te amo. A nosotros nos cuesta amarnos a nosotros mismos cuando cometemos un error que jamás pensamos que podríamos llegar a cometer. Y esos errores están presentes en nuestra vida y nos decepcionan porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque creemos de alguna manera que somos justos o que tenemos muchas virtudes y confiamos mucho en nosotros mismos. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando, a pesar de que estemos al lado de Jesús, nuestra vista está hacia adentro de nosotros y no hacia afuera. Nuestra vista debe estar proyectada hacia afuera, pero no hacia los demás, sino en Cristo. Y cuando nosotros proyectamos nuestra vista en Cristo y mantenemos nuestra vista fija en Cristo, conocemos quiénes somos, porque a la luz de lo que Cristo es, podemos compararnos con Él y reconocer que en todo tenemos fallas, que en todo somos débiles, que en todo somos indignos de confianza y por eso reconoceremos que necesitamos todos los días depender del Maestro para vivir con Él y que Él viva en nosotros y de esa manera poder ser fieles, de esa manera poder andar en sus caminos sin resbalar. Sin Cristo no podemos. Nuestra fuerza es limitada. Nuestra mayor fortaleza es debilidad cuando se trata de ser fieles como Cristo lo es y como quiere que seamos. Les comparto lo que dice también Matthew Henry, otro gran erudito comentarista de la Biblia. La confianza impropia en sí mismo, como la de Pedro, es el primer paso hacia una caída. Todos somos proclives a ser demasiado confiados, pero caen más pronto y más mal los que más confiados están en sí mismos. Los que se piensan más seguros son los que están menos a salvo. Ellos son los que están menos en guardia. Dios los deja a sí mismos para humillarlos. ¿Cómo humilla a Dios? Los hombres, por ser carnales, humillamos a los pares o a nuestro prójimo cuando creemos que lo merecen. Los queremos aplastar, los queremos maltratar, tenerlos incluso bajo nuestros pies y mirándolos a los ojos cuando ya están derrotados en el piso, caídos, los miramos y les decimos: esto es lo que te mereces por ser como eres. Y como nosotros humillamos de esa manera, tendemos a pensar que cuando Dios humilla, lo hace igual. Pero, aunque la justicia humana es arrasar con los malos, la justicia de Dios es enseñarle a los malos que su maldad es horrenda y peligrosa, para que puedan aprender y evolucionar hacia una vida mejor. La justicia del hombre es ojo por ojo y diente por diente, es matar al que es malo o encarcelarlo eternamente. Pero la justicia de Dios es sacarlo de la cárcel interior en la que él está a causa de su pecado. Es enseñarle lo que el pecado causa para luego mostrarle su gracia, su misericordia, su amor y colocarlo en el lugar en donde pueda honrar a Dios y servir al prójimo. Dios no busca humillar para matar, sino para sanar, para elevar a la criatura. Dios permitió que Pedro y los discípulos fueran humillados al darse cuenta que con gran cobardía huyeron ante la amenaza y dejaron solo a su maestro, aunque habían prometido que jamás lo dejarían. Fueron humillados al recoger de lo que sembraron.
Se dieron cuenta de que creer en sí mismos solo traía chasco y decepción. Aprendieron la lección de que no podían confiar en ellos mismos para ser fieles a Dios, que necesitaban la fuerza y la gracia de Cristo para vivir en santidad y ser leales, porque en sus propias fuerzas no podían vencer. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta reflexión acerca de la fe y de la presunción. Recuerda, hermano, y recuerda, hermana, que Dios te ama con amor eterno, que aunque estés atravesando un valle de sombra y de muerte o de enfermedad o de soledad, o incluso atravesando un valle de tristeza y de dolor y de sufrimiento porque pecaste, y aunque estés humillado a causa de que estás recogiendo lo que sembraste, Dios no te deja solo. Dios no está decepcionado de ti, porque ya sabía lo que ibas a hacer, ya sabía lo que ibas a decir, ya sabía lo que iba a pasar contigo por tu elección, y aún así Él eligió crearte, traerte a la existencia, porque te ama, independientemente de lo que seas y de lo que hayas hecho. Él te ama. ¿Por qué? Porque sabe también el potencial que hay en ti. No porque tú lo hayas puesto allí, sino porque Él lo puso en ti. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios ha puesto su imagen en cada criatura, y es una semilla, es un potencial que el Señor puede desarrollar. Puede llevar hasta lo sumo para que tú todos los días crezcas a su imagen y semejanza. Tu pasado no tiene por qué definir tu futuro. Si en este momento le entregas tu pasado, incluso tu presente al Señor, Él te va a decir: yo voy delante de ti, sígueme, tengo un plan para ti, tengo un plan contigo, quiero usarte, quiero que seas mi hijo, mi hija, mi instrumento a través del cual yo pueda mostrar mi gracia y mi gloria al mundo entero. Que Dios te bendiga. Entrega tu vida en las manos del Señor y Él va a cambiar tu presente y tu futuro de tal manera que tu vida sea una potente manifestación de la gloria de Dios. Amén.